si o sea, si tengo una persona, ¿no?, que tiene bien regulado la parte del llavo medio, o sea, esa persona se asegura que va a tener una buena metabolización y va a poder estar mucho más equilibrada a nivel, digamos, sangre y ki. Entonces, ¿qué más queremos? Si va a tener, digamos, porque lo que tiene el estómago y el vaso es eso, ¿no? O sea, uno se encarga de transformar y transportar las esencias a todo el organismo. Entonces, también si no hace bien la metabolización, va sangre. Y si va sangre, va en forma de humedad, y esa humedad que va a sangre es triglicéridos, colesterol, etcétera, etcétera. Puede ir al tejido adiposo, puede ir a cualquier otro lado. Y una insuficiencia a nivel del ki de estómago, que es muy común, tiene que ver con los líquidos. Entonces también, porque el estómago necesita líquidos para poder transformar, o sea, macerar y descomponer, ¿no? O sea, eh, fíjense cuando ustedes vean fitoterapia, por ejemplo, cuando nosotros extraemos los principios activos de las plantas, las ponemos en un medio, en este caso, si usamos tinturas madres, en alcohol. O sea, es el alcohol el medio en el cual va a extraer el principio activo de la planta para, digamos, formar lo que después se llama una tintura madre. El estómago actúa igual. O sea, cuando nosotros comemos, necesitamos de ese líquido que extrae para, no solamente el líquido que extrae de los alimentos, sino también ingerir nosotros líquido, para que, por eso le gusta la humedad al estómago, en contraposición al vaso, para poder extraer esas sustancias, esas esencias que después van a ser transportadas igual que el vaso, el estómago va a hacer lo mismo, sobre todo las extremidades. Por eso cuando nosotros decimos que la fatiga y el cansancio es el síntoma como principal, en cierta forma, que a nosotros nos está indicando que el cielo posterior no está bien equilibrado y que tenemos que equilibrarlo. ¿Por qué? Porque no nutre, básicamente. Entonces la persona, por ejemplo, una de las cosas que sucede con una insuficiencia de estómago, de ki de estómago, es que la persona se levanta cansada. Ya con eso, digamos, ya sabemos, digamos, que el estómago no anda bien. Y es muy común el cansancio. Y hoy por hoy es muy común, ¿por qué? Porque comemos pésimo. O comemos pésimo, o hay mucha manipulación a nivel de los alimentos. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo triple para poder, digamos, estar un poquito más equilibrados, ¿no? Entonces, habíamos quedado en vasopáncreas, habíamos visto las insuficiencias, ¿no? Insuficiencia, ¿quién me puede decir qué insuficiencias tiene el vaso? A ver, Damián, ¿te acordás las insuficiencias del vaso? Si me las podés decir como en ese orden que a veces decimos siempre que son como evolutivas, ¿no? ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? Insuficiencia de ki, yang ki, hundimiento, y el otro, no me acuerdo, ¿prolapso era? No, hundimiento y prolapso. Hundimiento es el prolapso. Claro, no me acuerdo la otra. Y las de exceso era frío-humedad y calor-humedad. Claro. El tema es, para que vos te puedas recordar bien cuáles, digamos, las patologías que va a tener el vaso, es recordando las funciones. Entonces, la función que tiene el vaso es, por un lado, controla el ascenso de ki. Entonces, con eso ya tenemos que si sufre de insuficiencia de ki, vamos a tener, digamos, un síndrome, ¿no? Otro es insuficiencia de yang, ¿no? O sea, que de golpe el vaso
ahí empieza a aparecer frío, no hay calor, ¿no? Entonces se empieza a dañar el yang, que es casualmente la relación que yo tengo que hacer con el vaso, porque el vaso básicamente es energético, ¿no? Esa sería la segunda. Después, si no hay yang, si no hay ki y ya hay frío, ya ahí empieza a haber un hundimiento de ki, ¿no? Ya empieza a estar, ya va a aparecer el prolapso, ¿no? Y después, si ya hay un prolapso, que ya quiere decir que es un estado avanzado de insuficiencia de vaso, ¿qué va a pasar? La sangre es controlada dentro de los vasos sanguíneos por el vaso, por el ki. Entonces Vaso no empieza a controla haber sangrados, ¿no? O sea, ya eso sería ya en una evolución mayor, ¿no? O sea, empieza el vaso a no poder controlar la sangre en su lugar. A mí, Entonces, profe, sí. la duda que me quedó entre las dos primeras insuficiencias es cómo situar a la humedad para diferenciarla como síntoma en una insuficiencia de ki y en una insuficiencia de yang ki. ¿Qué Y sucede que con la por ahí en humedad? una insuficiencia de ki de vaso vas a tener sintomatología por ahí de distensión abdominal, vas a tener ese cansancio, pero por ahí no llega la lengua a reflejarse mucho, puede estar pálida por ahí nada más. Pero ¿Entendés? hay retención de humedad igual interna, más allá de la lengua, que puede producir No hay después... tanto, no hay No, tanto, no es la hay de Yankee. tanto. La de Yankee es No, la la donde de más... ki, la de Por ki. eso, la de La Yankee es de más ki. peligrosa la humedad que Recién se produce. vos pensás que si es evolutivo, la Sí. lengua también va a estar evolutiva, ¿entendés? Entonces, en una insuficiencia de ki de vaso, vos podés tener una lengua normal. Por ahí está ligeramente pálida, pero vas a tener plenitud, sensación de distensión, algo que no circula. Pero por ahí en la lengua todavía no se ve eso. Puede haber por ahí, si viene todavía, o sea que si vos la agarrás no al principio, sino que ya está casi por caer en una insuficiencia de yang de vaso, ya está ahí a un paso, o sea que esté muy crónica, ligera hinchazón en los costados, en los bordes. ¿Sí? Una ligera hinchazón con algunas fisuritas, ¿viste? Ya empieza a aparecer. Pero cuando hay una insuficiencia de yang, de vaso, ahí la lengua ya la vas a ver más prominente. Porque la Pero lengua... más allá de la lengua, yo le preguntaba porque por lo poco que he estado viendo, la humedad como plenitud debido a una insuficiencia es importante para marcar patologías graves, incluso el cáncer vendría a ser un calor-humedad o no, algo así. La Sí, dematización, pero humedad, vos no me entonces, estabas... ahí termina, ahí No, termina. no Entonces, entiendo como usted, cuál es ahí, cuál es tu pregunta entonces. ahí sí, si me deja cerrarla, ahí la va a entender. Ah, Eh, como estamos viendo que el vaso es uno de los importantes en las funciones con respecto a la humedad, para que haya plenitud como parte de la insuficiencia, pregunto eso, digamos, ¿cuándo la humedad en las insuficiencias empieza a cursar hacia ponerse más grave, como casos de dematizaciones graves, tumores, cosas así? Cuando hay no, insuficiencia a yanqui de ver, vaso, empieza a haber plenitud de humedad ahí, peligrosa. ahí empieza a ver, cuando empieza, o sea, cuando hay humedad, calor, o sea, cuando empieza a haber una insuficiencia de vaso importante, ¿sí? Hay otra cosa que hay que diferenciar que la humedad con la flema, Ah, ¿sí? bien, claro, ¿Entendés? Y la claro, claro. flema también, porque viste que te acordás cuando vimos las patologías de los líquidos. Sí. ¿Viste? La humedad puede, digamos, ser una humedad que se puede ver o no se puede ver en cuanto a la flema, ¿viste? Flema silente, flema material o flema inmaterial, ¿entendés? Lo que empieza y lo que vos llamar como cáncer es más flema material, flema inmaterial, ¿sí? O sea, que se va solidificando, que es silente, se va solidificando y termina, digamos, formando un tumor.
Y ahí Pero, la ¿tiene una forma... etiología en base al vaso o proviene de múltiples La disfunciones? flema, ahí hay hay algunos autores que la relacionan con el vaso y otros con el vaso y el riñón, Mm, ¿sí? Por el tema de que el riñón, digamos, tiene influencia también en la formación de flema por los líquidos, porque es patología de líquidos, no deja de ser una patología de líquidos. Maciocia la relaciona solamente con vaso, pero digamos hay otros autores que también lo relacionan con el riñón. Porque acuérdense que el riñón está siendo siempre controlado por la tierra, ¿no? Entonces el vaso, digamos, actúa sobre el riñón, digamos, si hay una insuficiencia de YAM en el tiempo, termina dañando el YAM de riñón. Entonces hay algo que no va a circular, ¿entendés? Empieza a ser un acúmulo. Siempre si no hay YAM se acumula, ¿sí? claro, Algo, no circula. Y en el caso del estómago, si empieza a haber una insuficiencia de yin, de estómago, que es de líquidos casualmente, a la larga termina produciendo una insuficiencia de yin de riñón, o sea, sangre y líquidos también. Entonces, hay una relación, digamos, importante con el riñón. Entonces, hay algunos autores que la flema la relacionan también con el riñón. Pero es en ese caso, ¿no? O sea, una persona que, digamos, que no metaboliza bien, a la larga se llega a solidificar esa humedad, a hacer flema en cierta forma, porque digamos en sí es eso lo que sucede, es un acúmulo, ¿no? Ahí si se junta con el calor, entonces se puede formar un tumor. bien. Esa es, digamos, como la comprensión un poco de lo que sucede. Como también puede tapar arterias, ¿viste? O sea, la humedad, o puede ocasionar, porque viste que algunos autores dicen, no autores, sino que por ejemplo las litiasis, ¿no? Las litiasis pueden ser de diferentes, pueden ser salinas o pueden ser de diferentes materiales, ¿no? Pero sustancias. Pero, digamos, para nosotros todo eso es humedad, ¿sí? Que no se ha metabolizado. Y fue, digamos, a instalarse en el riñón o y la litiasis no deja de ser una patología de líquidos, ¿no? Un acúmulo de flema. Buenísimo, profe. No, está bien. Entonces, digamos, todo lo que son, por eso es tan importante el cielo posterior, ¿ven? Por eso es tan importante el cielo posterior. Y tener no es simplemente para digerir bien, ¿no? O sea, es para metabolizar. Metabolizar, o sea, cuando metabolizamos como corresponde, entonces vamos a tener las sustancias puras, van a hacer lo que tienen que hacer, a nutrirnos, a ponernos fuertes, y las sustancias impuras van a seguir un proceso de degradación hasta ser finalmente expulsadas, porque siempre, acuérdense las degradaciones que se van haciendo, siempre un órgano va a estar recibiendo una sustancia en la cual a su vez la va a metabolizar y la va a hacer una depuración en la cual va a extraer lo puro y a desechar lo impuro. Otro va a agarrar eso impuro que recibe del órgano y va a hacer otra depuración. ¿Se acuerdan las depuraciones? Bueno, eso es lo que cada órgano hace hasta llegar, digamos, a ser desechados a través del yago inferior, como orina o como materia fecal, a través de las heces. Pero siempre, hasta en el intestino grueso, hay un proceso de absorción, ¿sí? Hay un proceso en el que se toma, digamos, una parte que realmente nutre,
Siempre va a haber una parte positiva, por así decirlo, una parte negativa. Casualmente, el que interviene también en la depuración, digamos, es el intestino delgado. El intestino delgado separa lo puro del impuro. Entonces, lo que recibe el intestino delgado de la primera metabolización que hace el estómago, entonces ahí también nosotros, lo que pasa es que al estómago lo ponemos como estómago duodeno, ¿no? Se ve, forma parte, digamos, del estómago, el duodeno para la medicina china, pero en sí el intestino delgado tiene 3 partes, ¿no? El duodeno, el ilion y no me acuerdo qué más, yeyuno. Es una Entonces, idea. yeyuno, exacto. Entonces, en el duodeno se va a hacer la primera metabolización. Entonces, para nosotros, eso es estómago, ¿sí? Entonces, también el intestino delgado va a actuar en esa depuración, ¿sí? Por eso cuando nosotros, digamos, tratamos a nivel acupuntural, digamos, para una persona que tiene colesterol alto, por ejemplo, uno de los puntos que usamos es el intestino delgado 3, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, separamos lo puro de lo impuro con técnicas, o hay técnicas, pero vamos a ir también hacia el intestino delgado, porque va a ser el encargado también de metabolizar, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver ahora las 2 plenitudes, ¿no? Las plenitudes, uno sería el frío y la humedad que van a invadir al vaso, y la otra es el calor, humedad que invaden al vaso. Entonces, con el frío lo que va a haber normalmente es falta de apetito, fundamental. Estamos hablando de plenitudes, ¿no? Si estamos hablando de plenitudes, va a haber una saburra importante, una saburra blanca, espesa y pegajosa. Siempre, siempre que la saburra es pegajosa, es síntoma de humedad, ¿sí? Si es blanca la saburra, es humedad frío. Y si es amarilla, es humedad calor. Pero siempre va a ser pegajosa, tanto sea de frío o de calor, porque lo pegajoso me lo da la humedad, ¿sí? La humedad. Entonces, falta de apetito vamos a tener porque obviamente va a haber plenitud de humedad en el estómago, entonces, en el vaso, entonces vamos a tener una sensación de plenitud en el pecho y en la boca del estómago. Inclusive puede haber, o sea, una persona puede decir como que le falta el aire, que no puede respirar bien, ¿sí? Porque es así, porque la humedad es un acúmulo, entonces estanca la humedad y no permite que circule el ki. Sensación de frío también, que generalmente mejora con el calor a nivel de la boca del estómago, del epigastrio, ¿no? O sea, la persona que se hace generalmente una plenitud. A veces uno diferencia un dolor de plenitud con un dolor de vacío cuando yo me hago un masaje, por ejemplo, y mejoro, ¿no? Y cuando hay una plenitud, por ahí si me toco no me gusta, porque me duele. Entonces, eso a veces te marca la diferencia entre si es un dolor por vacío o un dolor por plenitud, ¿no? Pero en el caso de esta sensación de frío, puede ser que mejore con el calor y puede llegar a mejorar un poquito también con un cierto masajito, ¿sí? Puede haber sensación de pesadez también en la cabeza, y eso es porque el yang, nosotros necesitamos un yang claro a la cabeza, ¿no? O sea, el Baigui, por ejemplo, el Dumai 20, eleva el yang claro, eleva, ¿no? La línea media también. Por eso es usado muchas veces para las hemorroides, pero a la vez
eleva el yang claro, abre la vista, clarifica la vista. Entonces, muchas veces está obstruido ese yang claro porque por la humedad. Entonces, también puede haber sensación de pesadez en la cabeza. Siempre que hay humedad, va a haber pesadez. Va a haber pesadez y va a haber algo como que no circula. Porque la humedad, fíjense que es igual que si vemos la humedad afuera. Pegota, no circula, es incómoda, es densa, ¿sí? Entonces, esa es la sensación a veces que uno siente en la cabeza cuando hay humedad, digamos, en la cabeza. Siente sensación de pesadez. Puede haber sabor dulzón en la boca, ¿sí? Inclusive puede también haber ausencia de gusto, igual que también a veces cuando estábamos hablando con las insuficiencias, ¿no? Porque también está alterada por humedad, ¿sí? Entonces, en general la boca se expresa la tierra en la boca, entonces la función se va a ver afectada si hay mucha humedad. Hay ausencia de sed, o puede haber un poco de sed, pero no hay deseos de tomar líquido. Obviamente va a estar acompañado de heces blandas, delgadas, pegajosas también, o sea, hay veces que también puedo diferenciar la humedad en las heces cuando las vemos, digamos, como que son como cortadas, delgadas, ¿sí? Muy blanditas. Eso también tiene que ver con humedad. Pérdidas vaginales blancas, o sea, leucorrea, ¿no? Puede aparecer, generalmente también se asocia a la humedad. Y, y una sensación obviamente de pesadez generalizada en las piernas, en los brazos, o sea, uno está pesado, se siente pesado y está pesado. Entonces, la lengua, ya les digo, va a estar con saburra blanca, espesa y pegajosa, ¿sí? Eso es frío, humedad. ¿Y por qué puede venir? O sea, la etiología de esto es, generalmente puede ser o por factor patógeno externo, o sea, de haber estado expuesta a la humedad externa, que muchas veces nos viene de condiciones climáticas como la de hoy, por ejemplo. Si todos los días, o sea, a ver, nosotros vivimos en o sea, Buenos Aires hoy por hoy está muy, clima se ha transformado en muy húmedo. Entonces hay muchos días de humedad. Y eso daña la función del vaso, ¿sí? Básicamente puede generar humedad interna. Entonces, generalmente, digamos, tenemos que cuidarnos con la dieta, sobre todo las personas que vivimos en un medio muy húmedo. O sea, ahora todo lo que estuvimos viendo, esta sintomatología generalizada, generalmente puede ser tanto por un aguda como puede ser crónica, ¿sí? O sea, puede ser tanto agudo como crónico. Y lo que hay que diferenciar también a este tipo de síndrome de plenitud es con la insuficiencia de equidevaso, ¿no? Porque lo que nos va a marcar la diferencia va a ser, porque vieron que hay bastante sintomatología parecida, ¿no? Heces blandas, digamos, no va a haber deseos de comer, o sea, hay mucha sintomatología parecida. Lo que a mí me va a marcar bien la diferencia va a ser la lengua, si hay o no saburra, ¿sí? Entonces, si hay una saburra espesa y pegajosa, hay una plenitud, y esa plenitud tiene que ver con humedad, ¿sí?
Entonces, ¿qué método voy a usar? ¿De dispersión o neutro? Porque si hay una plenitud tengo que dispersar, básicamente. Uno de los puntos que se utiliza muchísimo para eliminar la humedad es Vaso-Páncreas 9, ¿sí? Recuerden siempre cuando uno dice un punto de tratar de en sus cabezas ubicarlo donde está, ¿no? O sea, Vaso-Páncreas 9, depresión distal del cóndilo de la tibia, básicamente, ¿sí? Vaso 3, que elimina la humedad en el yao inferior, es muy bueno también en la parte posterior e inferior del primer metatarsiano, ¿sí? Vaso 6, a 3 kun del malleolo interno, también elimina la humedad. Vaso Concepción 12 tonifica al vaso en este caso y por ende va a eliminar la humedad. Entonces, este punto por lo menos lo voy a usar o en tonificación o en neutro. Vaso Concepción 12. Estómago 8. Estómago 8 es el punto que yo les había dicho como nudo de nudos en la cabeza, que es el punto que está ubicado, digamos, alrededor de la 100, que yo lo ubico cuando muerdo y se hace como un huequito acá. Es el punto que cuando nosotros tenemos el estómago, ¿no? Que viene, se meten acá, se mete un poquito en la otra encía, llega al maxilar inferior, en donde va a haber una rama que se eleva y otra que baja, ¿no? Bueno, la que se eleva termina en estómago 8. Y yo lo siento cuando muerdo, que se hunde. Ahí. Ese punto es un punto nudo de nudos, que es bárbaro para despejar, digamos, el acúmulo que se hace de humedad en la cabeza. ¿Sí? Cuando la cabeza se siente pesada y duele y está embotada y yo no puedo abrir los ojos porque siento ahí, bueno, ese punto está bárbaro para usar. Está, digamos, justo en el borde del pelo, a 4 kun y medio, ¿sí? Del meridiano Redmay, o sea, del Dumay, digamos, de la línea media. O sea, 4 kun serían 3, 4 y medio. Por eso se ubica bárbaro cuando muerdo. Ahí. El otro síndrome sería calor, humedad, pero en el caso, digamos también que invaden al vaso. O sea, calor y humedad que invaden al vaso. Y la sintomatología que voy a tener es sensación de congestión en el epigastrio y en la parte inferior del abdomen. Falta de apetito también, porque no deja de haber humedad. Lo único que vamos a tener calor. Sensación de pesadez, obviamente, también. Sed vamos a tener sin deseos de beber o con deseos de beber, pero muy pequeños sorbos. Y en este caso nos vamos a parar más en la humedad que en el calor, porque uno dice, bueno, pero si hay calor tendría que haber... No, la humedad es densa y no permite igual tener mucho apetito, tener sed, porque termina como, ya les digo, o sea, la humedad es densa, es pesada, es un acúmulo. Entonces, no va a haber pesadez, va a seguir habiendo sensación, digamos, de falta de apetito, de sed pero sin deseo, me siento plena, ¿sí? Uno se siente pleno con la humedad. Lo que puede haber es náuseas, vómitos y dolores abdominales, ¿sí? Ahí es una diferencia con el frío. Y también las heces, podemos ver que son heces que por ahí tienen olor nauseabundo, olor a podrido, ¿sí? O sea, las heces generalmente cuando hay humedad, calor, las heces tienen olor nauseabundo, ¿sí? ¿Te puedo hacer una preguntita, profe? Sí, decime. Em,
Los síndromes de plenitud, no, si son crónicos, no pueden durar mucho en el tiempo, ¿no? Evolucionan rápido a otro síndrome. No, pueden durar un poco, se pueden cronificar. Se pueden Ah, cronificar. El anterior, por ejemplo, se puede cronificar. Sí, se puede cronificar. Y, digamos, la humedad frío. La humedad frío se puede cronificar. La humedad calor por ahí no tanto, pero la humedad frío sí. Orina también va a ser, porque hay calor, en este caso va a ser poca. Y va a ser generalmente de un color amarillo, ¿sí? Oscuro. Puede haber inclusive sensación de quemazón en el ano, ¿sí? Por el calor. En este caso puede haber fiebre y puede haber una ligera fiebre, o sea, no necesariamente una fiebre alta, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo con una vaporización de la humedad-calor, ¿sí? Y puede haber cefaleas, porque hay calor, no solamente humedad, y la lengua obviamente va a estar con una saburra amarilla y pegajosa. ¿Sí? Eso es la diferencia con el síndrome anterior. El síndrome anterior puede quedar cronificado. Se empieza a aparecer mucha, digamos, calor y puede aparecer fiebre. Ahí no nos quedamos tanto con esto, ¿no? Entonces, en este caso, la humedad, calor externa, es la responsable, digamos, en esa exposición a ese tiempo caliente y húmedo, es uno de los responsables etiológicos de este síndrome, y también el consumo de alimentos contaminados, por ejemplo, salados, muy salados, ¿sí? También generan calor, humedad. Entonces, básicamente, digamos, lo que voy a tener que hacer, ¿qué va a ser? Eliminar la humedad y aclarar el calor. Acuérdense que el calor siempre se aclara, no se elimina, ¿sí? Como el frío. Entonces, vamos a usar puntos para eliminar la humedad, como vaso 9, vaso 6, que van a ser muy efectivos para sacar, eliminar la humedad del yao inferior, sobre todo. Y vamos a usar uno de los puntos que elimina también el calor y la humedad, es Dumai 9. Dumai 9 está ubicado debajo, a 2 kun, perdón, a 1,5 kun de la apófisis espinosa de la séptima vértebra torácica. Intestino grueso 11 es un súper buen punto también para dispersar el calor y humedad, en dispersión, obviamente, que se acuerdan, el intestino grueso 11 está ubicado en la línea del codo, en el codo articular entre lo que es la línea del codo y el epicóndilo del codo, ¿no? En el centro. Epicóndilo, obviamente radial, ¿no? Vamos a tonificar el vaso, pero en este caso no tonificamos el vaso, sino que lo dispersamos con Dumai 20, ¿sí? O sea, en vez de esta vez vamos a usar un Yu en dispersión, Yu de la espalda. Y otro punto que en dispersión es muy bueno para este síndrome, que elimina el calor y elimina la humedad, es vesícula biliar 34. Si se acuerdan, vesícula biliar 34, punto mar de vesícula biliar, está ubicado en la depresión anterior y distal de la cabeza del peroné. ¿Sí? Es un punto que van a usar un montón, vesícula biliar 34. Es un punto que mueve el ki de hígado, es uno de los puntos más importantes del cuerpo. Si yo quiero, digamos, usar algunas plantas, por ejemplo, por este síndrome, son no estos, ¿no? Sino sobre todo para la deficiencia de yang de vaso y de riñón, que es bastante común.
Yo les puse en el apunte algunos puntos para algunas plantas de fitoterapia, porque la verdad que son buenas y por otro lado son van a tener muchas patologías de este tipo, o sea, es bastante común. Las plantas que básicamente tonifican el ki van a ser el ginseng, el rojo coreano, no el americano, el regaliz es lo más. Es una planta que tiene un tropismo a muchísimos órganos y tiene, por otro lado, es bárbaro el regaliz, tiene una virtud que cuando uno lo pone en una fórmula fitoterapéutica armoniza todas las otras plantas, los sabores de todas las plantas. El Poriacocos, que es un hongo, la Schiasandria chinensis, que es una planta que tonifica al riñón, al yang de riñón, al riñón básicamente el yin y el yang de riñón. Yin en cuanto a esencia. Después tenemos también las plantas que básicamente van a usar ustedes para tonificar lo que es, esperen que voy a silenciar la Nora, que es para tonificar al yang, pasar la angélica chinesis, la canela, el astrágalo, son plantas que se utilizan para tonificar el yang. Después tienen plantas que son como tónicas en general, o sea, cubren muchos aspectos y que se utilizan muchísimo para tonificar lo que es el Yao medio en general, ¿no? Que es la angélica, el carbomariano, el romero, la salvia, el ginseng también, la genciana, hay el tomillo, la artemisa, el lúpulo, o sea, son todas plantas tónicas en ¿Como general. tintura madre o infusión, Como profe? tintura madre o como infusión. O Cualquiera. sea, también, lo que pasa es que para hacer una infusión necesitas poner una buena cantidad de hierba. No te sirve o sea, un saquito, por ejemplo, que tiene 25 gramos o menos, y que generalmente es muy dudoso lo que hay adentro de un saquito, es degustativo, no es medicinal, ¿entendés? Entonces, siempre tengan en cuenta que, pero igual, si ustedes hacen un té bien cargado de algún yuyo, tengan en cuenta siempre lo siguiente. Si ustedes hacen de flores o de hojas, generalmente son mejores las tisanas, que quiere decir, hiervo el agua, tiro la hojita o el yuyo, apago y dejo de cantar, pero no la hiervo. ¿Se entiende? La dejo ahí de cantar con que el agua caliente ya de por sí hervida le saque el principio activo. Y después lo cuelo y lo voy tomando en el día. Si lo hago, por ejemplo, en 1 litro de agua, meto ahí, y después tapo. O sea, meto y hago con... Yo recomiendo muchísimo a los hepáticos que siempre tengan diente de león, alcachofa, esas plantas, ¿no? O sea, burrito, plantas digestivas, colagogas, que son fáciles de conseguir y la verdad que son muy útiles. Entonces se toman un té o lo que sea después de comer o antes de irse a dormir. Las personas que tienen por ahí problemas intestinales, el Zen, por ejemplo, es bárbaro, o sea, hacerse un té de Zen, ¿no? O sea, los que son muy constipados. Entonces, y las que son plantas que tienen raíz o tallo, o palo, o lo que sea, yo voy a necesitar más tiempo, entonces ahí sí, o semilla, como puede ser el fenogreco, el cardo mariano, o sea, esas son más semillitas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Las pongo a hervir, las dejo hervir un tiempo, y después apago
y hago más infusión, ¿sí? O sea, las pongo a hervir porque si no, no le puedo extraer. Entonces, cuanto más dura es la planta, más necesita calor, ¿sí? Entonces, eso es simple de entender y es simple de decir y simple de llevar, digamos, porque si uno complica también mucho, las personas no siguen. Digamos, yo recomiendo, por ejemplo, también muchos a las personas que tienen problemas digestivos, comprar melisa, comprar burrito, y eso y ponérselo al mate, ¿sí? Entonces, como son en hojita, entonces al ponerlo en el mate, cuando se toma el mate, estoy absorbiendo también una parte de yerba mate y otra parte de yuyo. Entonces, está bueno porque eso ayuda a ir depurando el hígado, por ejemplo, ¿sí? Porque el mate a veces, si no es orgánico, también no es muy bueno. Y la dieta que generalmente uno necesita hacer cuando está desequilibrado más de la parte digestiva es el arroz, por ejemplo, yamaní, es lo más neutro. Necesito comer más neutro, ¿no? O sea, como para comer en dirección a la tierra, alimentos con betacarotenos, que serían la batata, la zanahoria, el sésamo, la alfalfa. La alfalfa, por ejemplo, si se consiguen eh, brotes de alfalfa, por ejemplo, son buenísimos para fijar calcio, por ejemplo, la alfalfa, para osteoporosis, por ejemplo. Trigo sarraceno, hinojo, batata, todo cocido, ¿no? Todo cocido dentro de lo mejor, ¿no? O sea, cereza, uva, ciruela, manzana, eh, digamos, nueces, algas. Algas son buenísimas para tonificar todo lo que es el riñón. Castañas, vino tinto. Siempre el vino tinto es mejor que el blanco, y un buen vino está bueno. Siempre con moderación, obviamente, pero es mucho mejor el vino que la cerveza, por ejemplo. La cerveza daña muchísimo el ki de hígado, de vaso, ¿sí? Porque la cerveza hay que tomarla fría normalmente. Y al tener un fermento, digamos, la cerveza, o sea, una de las cosas que más dañan, digamos, a lo que es a la función de la tierra es una pizza con cerveza. Eso tenemos harina, tenemos lácteo y tenemos cerveza. Entonces es como, es una bomba atómica. Por eso generalmente, y levadura, ¿no? Encima. Lo que no se por eso, lo que no se puede comer en general tienen que ver con grasas animales, helados, lácteos, harinas blancas, refinadas, trigo y los derivados en general, o sea, todo lo que es harinas blancas y sobre todo procesadas. El melón, fíjense que muchas personas dicen, que igual que el pepino, que es de la familia el melón, ¿no? Que cae pesado, que dicen, ay, el melón me cae pesado. Y sí, porque es una bomba para la tierra, no la digiere ni el pepino ni el melón. El tomate tampoco está muy buen visto. Y todo lo que tiene que ver con comidas frías, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de vaso o empezamos con estómago? Roxana, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Sandra? Bien, ¿y vos? Mira, quería Bien, bien. consultarte acerca de la fragilidad capilar. Porque cuando explicaste las insuficiencias de vaso, decía que eran distintas etapas o distintos estadios evolutivos, hasta llegar a la última, que sería cuando el vaso ya no puede controlar la sangre
y aparecen las hemorragias. La fragilidad capilar estaría incluida dentro de eso porque hay personas que no tienen prolapso ni hundimiento de Ki, sin embargo sí tienen esta fragilidad capilar, las Sí, venitas, las sí. varices, o Lo sea, que generalmente, viste que la fragilidad capilar también muchas veces se presenta en ancianos, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya entran en un grado de insuficiencia casualmente. Hay algo que no se controla la sangre en su lugar. Entonces, por eso te decía la unión que hay tanto entre el vaso y el riñón, ¿no? Entre lo que es tierra y... Pero, o sea, hay personas que tienen fragilidad capilar sin necesidad de ser ancianos, ¿no? O sea, se golpean y enseguida claro, sí. claro. Esas Sí. personas, o sea que no es una condición que tienen que tener un hundimiento de vaso, o sea, sí o sí darse esas etapas. Puede No, haber no. un trastorno de vaso Lo que sin que pasa llegue que al vos, hundimiento. exacto, vos ahí tenés que trabajar, digamos, ¿qué punto vos podés trabajar para eso? Que tonifique venas y arterias. El 9 de pulmón, que es el... Exacto, Sí. exacto. Pero vos ahí estás sí o sí tonificando el ki, o sea, el vaso lo vas a tener que tonificar igual. Por Igual, y lo refuerzo con el 9 de pulmón. exacto. Vas a tener Perfecto. que, ¿entendés? O sea, es lo mismo que hablábamos hoy al principio. Vos después vas a tener que hacer una selección y ver, porque no te van a venir de libro. Por eso muchas veces uno dice, bueno, nosotros explicamos los síndromes, pero los síndromes son evolutivos para que uno comprenda que uno no cae de golpe, o sea, esa persona que tiene fragilidad capilar y qué sé yo, qué sé cuánto, va a tener una insuficiencia de ki, ¿entendés? Tiene una insuficiencia de ki. Sí, perfecto, se entiende perfecto. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Gracias. Pero lo que tenemos, no, porque esta pregunta está buena, porque vuelvo a decir lo mismo, ¿no? No tenemos que ubicar al paciente dentro del síndrome y si no entra, no tiene, ¿se entiende? Los síndromes son indicativos, estos que estamos estudiando, para nosotros empezar a ver en dónde me posiciono y qué sintomatología se me va presentando para ver si yo tengo que, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y qué puntos Sí, voy a utilizar. sí, sí. Entonces, ¿entendés? Pero yo Sí, sí, está claro, está claro. Sí, no me sí, va a sí. venir. Esto de los síntomas, perdón, que te interrumpo, Sí. esto de los síntomas mayores, o sea, los síntomas, o sea, si el paciente tiene fragilidad capilar, pero no tiene síntomas digestivos que tienen que ver con el vaso, no es por ahí. O sea, No, o sería sea, una vos cosa así, tenés no que sería lo juntar. dominante. Por eso, insisto, hay que hacer la regla de 8, la regla de 8, las 8 reglas de diagnóstico, ¿entendés? Yo tengo que hacer las Sí, 8 sí, reglas de diagnóstico y no hacer, poner el síndrome. No, esta persona tiene insuficiencia de yin, de pirulo. No. Tengo que hacer las 8 reglas de diagnóstico. Entonces, junto toda la sintomatología que presenta ese paciente y me perfilo. Si pones insuficiencia capilar, digamos, o sea, fragilidad capilar, vaso, le pones vaso al costado, porque es del vaso. Ahora, esa perfecto, fragilidad capilar puede ser de insuficiencia de ki de corazón y puede ser también. Entonces pones vaso, pones corazón, ¿entendés? Entonces, perfecto. cada síntoma que te presenta, vos decís, ¿esto de qué es? Tos, ponés pulmón. Pulmón, claro. Pones edema en las piernas, riñón. Ujú. Entonces vas haciendo cada uno y después juntás, porque por ahí de todas las sintomatologías que presenta ese paciente, la única que tiene de vaso, por ejemplo, es eso. Es Entonces vos esa, decís, claro, viste, ahí, bueno, claro, regular, claro. ¿entendés? Pero no me voy a un síndrome de Bach porque no tiene, no se condice, ¿viste? Con eso. Por ahí tiene palpitaciones, tiene taquicardia, tiene sudores espontáneos, entonces te perfilás más por una insuficiencia de ki de corazón, ¿entendés? Corazón. Entonces vas a tener que Ujú. tonificar el corazón, y vas a tener que tonificar el vaso igual. Perfecto, gracias. No, por favor. Pero se entiende, primero que nada tenemos que hacer las 8 reglas de diagnóstico. No tenemos que ir al síndrome. El síndrome lo estudiamos para nosotros entender un poco después cuáles son
¿qué tengo que hacer cuando hay un órgano que le está pasando determinada cosa? No es lo mismo tener, ahora que vamos a ver el estómago, insuficiente a tener una persona con encías sangrantes. Si la persona tiene encías sangrantes, insomnio y acidez, ¿no? Esos 3 cositas ya me dan como una plenitud fuego de estómago, ¿sí? Pero por ahí tiene un montón de otra sintomatología, de otro síndrome, de otro órgano. Entonces, ¿le voy a tener que tratar simplemente con esas 3 cositas el fuego de estómago? Sí, voy a tener que sacar el calor del estómago. Con 1 punto o 2 puntos, no sé. Tengo que sacarlo. Pero después por ahí tiene taquicardia también. Y por ahí tiene constipación, seguro va a tener constipación. Y voy a tener que tratar el intestino, porque el que sufre de la constipación es el intestino. Entonces siempre voy a tener con eso que elegir determinados puntos para poder tratar lo que esa persona tiene como desequilibrio. Y por ahí tiene 2, 3 órganos en desequilibrio. ¿Sí? Acá estamos viendo órgano por órgano. Síndrome de un órgano. ¿Sí? Seguimos. Entonces, estómago. Vamos a ver y recordar un poco más en profundidad las funciones del estómago, porque obviamente el estómago va a estar desequilibrado cuando no cumple con su función. Lo mismo que le pasaba al vaso. Entonces, el estómago junto con el vaso son los 2 órganos más importantes de la economía de nuestro organismo, porque son la raíz del ki del cielo posterior. Entonces, van a ser origen de ki y de sangre. Lo voy a repetir hasta el cansancio, eso para aquí. Después, ¿qué pasa? La función que tiene el estómago es bastante, digamos, extraña por ser un órgano yang, porque tiene muchas funciones yin. Entonces, el estómago es como un órgano, es como el más importante de los yang, si los quieren poner así, es el que más importancia se le da. Y las funciones que tiene, primero que nada, controla la descomposición y maduración de los alimentos, porque cuando nosotros comemos, se empieza a formar el bolo alimenticio, que va directamente después al estómago, y donde se empieza a hacer la descomposición y maduración, en donde recién ahí va a elevar hacia el vaso las esencias más puras, y hacia el intestino las impuras. Controla el transporte de la esencia alimenticia. Controla el descenso de ki, todo en la línea media. Todo el descenso de ki va a ser controlado por el estómago. Y obviamente es el origen de los líquidos. Entonces, el aspecto mental que tiene el estómago es importante, digamos, porque es muy fácil de ser invadido por el fuego. Entonces el fuego lo altera mucho al estómago y eso genera ciertas patologías psiquiátricas también, ¿sí? Dentro de lo que es el, digamos, el tema del estómago, ¿no? Entonces, controla la descomposición y alimento. Generalmente lo que se genera en ese proceso que va a ser de metabolización cuando llegue el alimento al estómago, ese proceso de fermentación es el que tiene el nombre de descomposición y maduración, ¿no? Es una fermentación lo que hace. Y esa fermentación es la actividad del estómago para preparar el terreno para el vaso, que es el que después va a separar, digamos, la parte, a transformar y transportar las esencias. ¿Sí? Entonces, prepara el terreno para que el vaso haga la función que le corresponde. Así que ya de por sí, si el estómago no hace la descomposición y maduración conveniente, que ahí ya entraríamos, que lo van a ver más adelante, el tema de lo ácido, de lo alcalino, que se necesita una cierta acidez,
pero no mucha, y tampoco se necesita que sea, o sea, el estómago totalmente alcalino no podría tampoco metabolizar como corresponde, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que ver que de lo macro se tiene que ir a lo micro. Nosotros comemos un pedazo de algo que se tiene que terminar haciendo mínimo, mínimo, mínimo para poder últimamente después pasar a la sangre. Entonces va a haber descomposiciones y descomposiciones, ¿sí? Entonces, controla el transporte de las esencias alimenticias. Y con esto tiene que ver que es el responsable de llevar, digamos, esas esencias a todo el cuerpo, sobre todo a los miembros. Es muy parecido al papel que tiene el vaso. Entonces son prácticamente, no se pueden disociar los dos, o sea, tienen ese mismo trabajo que cumplirlo juntos. Entonces, si el estómago está fuerte, la persona va a estar con energía y va a tener energía, digamos, saludable, y de ahí que una de las sintomatologías que se ve cuando hay una insuficiencia de ki de estómago es el cansancio y la falta de energía cuando uno se despierta, ¿sí? Y también tengan en cuenta el tema de la saburra, es a través de ese proceso que hace de transportar las esencias alimenticias, es esas esencias las que llegan a formar la saburra en la lengua. Entonces, esta humedad sucia, porque en sí es una humedad sucia, es un producto derivado de la actividad de descomposición y maduración del estómago. Entonces, la ausencia de saburra muestra que la función de digestión está alterada y que el ki de estómago no está considerablemente bien fuerte, sino que está debilitado, ¿sí? Controla el descenso de ki, y esto tiene que ver con que desciende hacia los intestinos el ki de estómago, ¿sí? Y desciende, ese movimiento descendente también se lo va a dar al resto de los órganos, ¿sí? El ki de hígado también contribuye al descenso de ki de estómago, ¿sí? El ki de hígado en general lo ayuda casualmente al estómago y ayuda en general a la digestión. Por eso cuando hay un ki rebelde de estómago, que generalmente es más por una insuficiencia, el hígado lo invade y se provoca esos vómitos y diarrea, ¿sí? Pero el ki rebelde de estómago no es una patología que ya la vamos a ver, que es de plenitud, es un síndrome de plenitud, no se da solo, ¿sí? No se da solo. Después es el origen de los líquidos. En esto tiene que ver que aunque el estómago necesita de abundante líquidos para poder llevar a cabo la descomposición y maduración, porque si no, no lo podría hacer. Es como le explicaba hoy al principio, el tema de que yo necesito tener un líquido para poder extraer las sustancias, digamos, los principios activos de las plantas. Bueno, esto es lo mismo. El estómago necesita tener un medio acuoso para poder extraer y metabolizar bien de los alimentos, extraer todas aquellas sustancias que realmente nos alimentan, o sea, nos dan energía, ¿no? O sea, a través de la sangre, ¿no? Alimentar la sangre. Entonces, además, tiene que ver también con que los líquidos, ¿sí?, que son extraídos de los alimentos y de las bebidas, porque no solamente de las bebidas, sino también de los alimentos podemos extraer una parte líquida, tiene que ver que hay algunos que la parte de los alimentos y de las bebidas que no producen esencias alimenticias se condensan y forman los líquidos orgánicos, ¿sí? Entonces,
ese es el origen de los líquidos también, ¿no? O sea, hay una parte que también forma, digamos, los líquidos orgánicos. Entonces, el estómago es una fuente importante de líquido a todo el cuerpo. Entonces, de ahí que se dice que al estómago le gusta la humedad y el vaso detesta la humedad. Por lo que el estómago le gusta la humedad y detesta la sequedad, en cambio el vaso le gusta la sequedad y detesta la humedad. Entonces, una insuficiencia, como les decía hoy, prolongada en el tiempo de líquidos en el estómago lleva a menudo a una insuficiencia de yin de riñón, ¿sí? Y que en casos muy crónicos una insuficiencia de yin de estómago se acompaña prácticamente con una insuficiencia de yin de riñón, se dan juntas, ¿sí? Eso es bastante común. Entonces, el papel que tiene el estómago como origen de los líquidos es algo bastante extraño para un órgano yang, ¿no? Porque tendría que ser, ¿por qué? ¿No? O sea, el estómago tiene muchísimas características yin, y el vaso casualmente tiene características yang, ¿no? O sea, es como, como si tuvieran las funciones alteradas, ¿no? Porque, por ejemplo, el estómago es origen de los líquidos, que es yin, los líquidos son yin. Y el vaso tiene la función de transformar y transportar lo que es una función yang, ¿no? Porque es de movimiento, contiene, sostiene, ¿no? El ki de vaso asciende, es yang, y el ki de estómago desciende, es yin. Al vaso le gusta la sequedad, yin. El estómago es yang, pero le gusta de la humedad es yin, la sequedad es yang, ¿sí? Porque la sequedad siempre se asocia con calor. Y al vaso le gusta más la sequedad, o sea, le gusta algo yang. El estómago, por otro lado, tiene una particularidad porque es el único, digamos, meridiano que corre por delante. ¿Se acuerdan el recorrido del meridiano de estómago? Entonces, el canal del estómago es el único que tiene bien un recorrido por delante, y si vamos a ubicarlo dentro del tronco, nosotros vamos a tener en la línea media el Renmai. Pegadito a la línea media, ¿cuál va a estar? Riñón. Riñón. Después, ¿cuál va a correr? Vaso. No, estómago. Estómago, sí, perdón. Después pulmón, y el vaso va a terminar justo en la línea del pulmón, ¿sí? Pero si vamos a hacerlo bilateral, vamos a tener Renmai, riñón, prácticamente muy pegadito, estómago y pulmón, ¿sí? Vamos a hacer una recorrida rápida. Esperen que voy a buscar acá. Acá estamos. Bien. Entonces, nosotros tenemos meridiano de estómago, ¿ven? Va a empezar debajo, en general, el estómago viene del impulso que le da el intestino grueso, que va a la vejiga, y de la vejiga ahí empieza estómago. Ese es, digamos, realmente empieza justo debajo del ojo, pero empieza de la energía del intestino grueso y la energía que le da su vejiga 1. ¿Sí? Va a descender, contornea un poco el labio superior y el labio inferior, o
o sea, toca ahí, ¿no? O sea, hay algo que se mete por esos dos espacios, y en estómago 5, que está justo acá abajo, va a ascender, va a haber dos ramas, una rama que desciende por el esternocleido, por el cuello, y otra que asciende hasta estómago 8, que está a 4,5 del meridiano Renmai, ¿sí? Del Dumai. O sea, del medio, de la línea media de la cabeza. Punto nudo de nudos este. Muy lindo punto. La rama que desciende de estómago 5 va a ir hasta el hueco supraclavicular en estómago 12, en donde se va a internalizar y va a ir descendiendo la rama interna, va a bajar hasta pasando los pulmones, pasando el diafragma, llega al estómago, toca el vaso, sigue descendiendo y se va a unir a la rama externa en estómago 30. ¿Se acuerdan? Que estómago 30 es un punto sumamente importante. O sea, los puntos de estómago estudianlos todos porque son muy heavy, son muy usados y son muy efectivos. Estómago 30, ¿alguien me puede hablar un poco de estómago 30? ¿Qué es estómago 30? ¿Se acuerdan? Es un punto, creo que el nombre significa como reunión de los alimentos o mar de los alimentos, algo así, ¿puede ser? Puede ser. El tema No es, me más acuerdo allá bien. de eso, estómago 30 es el punto en donde van a nacer del riñón todos los meridianos extraordinarios. De estómago 30 nace el Chonmai. Entonces, estómago 30 es el punto para poder trabajar con la esencia del riñón con posturas, digamos, de Qigong, por ejemplo, ¿no? O sea, se fortalece la esencia con estómago 30 porque es el punto donde confluyen los meridianos extraordinarios, ¿sí? Entonces, a ver, ahí está. En estómago 30 casualmente se va a juntar la rama externa con la rama interna. Y la rama interna, cuando desciende, va a descender del estómago, va a descender por la línea media. Y por eso también nosotros vamos a estar trabajando con Renmai 12. No es porque sí. Renmai 12 es el punto que tonifica fuertemente al Yao medio, y aparte, Renmai 12, ¿qué otro punto importante es? ¿Qué punto es Renmai 12? Aparte de ser punto del Renmai. ¿Por qué lo usamos en las técnicas El reunión de vísceras. Exacto. Y aparte de ser reunión de vísceras, ¿qué es? Es el mu de estómago. Exacto, es el mu de estómago. Por eso, Renmai 12 para nosotros es un punto importante para tratar patologías de estómago. ¿Sí? O sea, tonifica fuertemente el Yao medio. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que el meridiano, la rama interna de estómago, pasa por el meridiano Renmai. ¿Sí? Entonces, la rama externa va a descender por la línea mamilar y después se mete como para adentro, ¿sí? A la altura de estómago 19, ¿ven? Acá pasa por la línea mamilar, que sería alrededor de 8 kun de la línea media. Nosotros teníamos que 6 kun aproximado, acá va a estar pulmón, en el primer espacio, ¿no? Acá, intercostal, ¿sí? Y nosotros tenemos que estómago 19
va a empezar a ir más pegadito a la línea media, porque va a pasar a 2 kun de la línea media. ¿Sí? Y hasta estómago 30. Vienen la sínfisis púbica. Después tenemos que va a seguir descendiendo por la línea media del muslo hasta la rodilla, en donde de acá en más ustedes ya lo tienen que saber porque está toda la zona comando, ¿no? Que estómago 35, punto mar, estómago 36, punto tierra, en tierra, punto mar, estómago 35 es punto xi, es el único punto que está por fuera, ¿sí?, de la rodilla, del área, digamos. Tiene otra característica extraña también, que siempre los puntos xi están en la zona comando. En cambio, el punto xi de estómago está por fuera de la zona comando, está por arriba de la rodilla. Estómago 36, 37, 38, 39, 40, estómago 40, ¿se acuerdan que es punto lo de estómago, que es el punto para tratar cualquier humedad de todo el cuerpo, flema, flema del cuerpo, estómago 40. Estómago 41, bien equidistante entre los dos maliolos, y después termina en estómago 45, tiene 45 puntos. ¿Sí? Comparte el plano con el Shanmin del pie, con el Shanmin del brazo, que sería intestino grueso 1. Todas esas cosas son del año pasado, pero lo tienen que saber. Y es el plano Shanmin, por lo que es el plano más... a ver, ¿qué carga tiene el plano Shanmin? Esto lo tienen que saber. ¿Qué carga tiene? ¿Quién me puede decir qué carga tiene el plano Shanmin? Primero, ¿qué plano es el plano Shanmin? ¿Bisagra? No. Es el más profundo, digamos, es el más yin de los yang. Es el Majin de los Yang. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué carga tiene? Tiene es la carga menor Yang. ¿Sí? Sí. Exacto. Pero no es el plano bisagra, Diego. ¿Qué plano es si es el menor Yang? No sé de dónde lo saqué, dice cierre, que sería el plano más yin de los yang. Sí. O sea La pregunta que... es ¿qué número de plano? La pregunta es ¿qué No, número? la pregunta estómago. es... Intestino grueso, estómago. Intestino, pero ¿ese qué carga tiene? ¿Qué es? ¿Qué plano es? Y es el plano yang min, me dijo, ¿no? No a nivel energético. Hídrico. Hídrico. Ok. Es el plano hídrico. Van a tratar, por un lado, el intestino grueso es plano metal, es metal, elemento metal, no plano, elemento metal es sequedad, y el estómago es humedad como tierra. Entonces van a tratar lo hídrico. Está. ¿Sí? Ojo al piojo con eso, porque es importante tener en cuenta que cuando hay un patógeno que llega a ese plano, vamos a tener vómitos, por ahí por acúmulos de alimento, hablando del plano, o vamos a tener diarreas, o sea, ¿por qué? Porque en algún lado, por algún lado, tiene que salir el patógeno. Entonces uno trata de expulsarlo por cualquier lado, y si no se puede expulsar hay que provocar los vómitos con técnica de vomificación o la diarrea. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Con el picoteo. ¿Está? Entonces, cuando uno, digamos, piensa
¿no? O sea, lo puede pensar de diferentes formas, ¿no? O sea, cuando hay un patógeno que nos está invadiendo, necesito sacarlo hacia afuera. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, cuando como alimentos en mal estado? ¿Se entiende? Tengo que provocar que eso se vaya para afuera. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, cuando lo pienso, o cuando aplico una técnica para expulsar el patógeno hacia afuera, como ser en el plano Yanmin. Llega el alimento en mal estado al estómago, tengo que provocar el vómito. Y eso se hace con Maestro Corazón 5. ¿Sí? Entonces, se Y, o sea, el provoca... purgante, ¿Eh? el que dice de no, ese para vómito. Porque había una que era de vaso 6 y Maestro Corazón, si no me equivoco. Sí, Ah, exacto. que vaso 6 hay que picotearlo, ¿verdad? ¿Puede ser? Vaso 6 aquí picotear. Exacto. Eso es. Eso es. O Perdón, sea, ¿qué es picotear? Yo no sé picotear qué. es una técnica que aguja. ¿Qué quiere decir picoteo? Yo ingreso con la aguja picoteando y después muevo la aguja, o sea, entro picoteando en sentido del meridiano. Y después, cuando llego al meridiano, cuando llego a la sensación de ki, la doy vuelta para el otro lado y la saco. Muevo o sea, provoco. Te va a provocar vómito. Eso en vaso 6, sí. Y si está demasiado, digamos, exacerbado, se trabaja también con Maestro Corazón. Perdón, Roxana, el Maestro Corazón es el 6, ¿no? No el 5. El De 6. vómito. Ah, Sí, bien, perdón. El 6. bien, bien. Sí. Bien. Entonces, plano. Eso tengan en cuenta, ayer se los decía a los de primero, ¿no? Y también se los digo a veces a las personas que les doy un instructorado de Qigong lo mismo, porque están estudiando lo mismo, medicina china. Lo único que es diferente. Uno tiene que pararse en lo que le están preguntando y ver qué le están preguntando, porque hay muchas formas de ver desde dónde me paro, ¿no? Como hablábamos hoy, técnicas de ventosa. ¿De dónde me paro? ¿Por qué voy a trabajar con la ventosa? ¿Qué hace primero la ventosa? ¿Sobre qué sustancia vital voy a estar actuando con la ventosa? No voy a estar actuando sobre el ki, voy a estar actuando sobre la sangre. Entonces, si yo recuerdo las patologías de la sangre, entonces sé que la sangre sufre de calor en sangre, de estancamiento o éstasis de sangre o insuficiencia de sangre. No voy a actuar sobre la insuficiencia de sangre. Generalmente voy a actuar más, como se usan más en lados externos, por acúmulo, o sea, por estancamiento o éstasis de sangre. ¿Sí? Entonces yo me tengo que poner, digamos, y posicionar en lo que... Porque hay muchas formas de encararlo, ¿se entiende? Si a mí me preguntan de los yagos, por ejemplo, hay una pregunta que la otra vez les decía, ¿cuál es el sentido de ki en cada órgano? Se lo pregunté a propósito a un grupo de primero, cuando estábamos viendo los hogares, los sanjiao, ¿no? Si vos te parás desde los sanjiao, el sanjiao inferior va a tener ¿qué? ¿Qué sentido de ki tiene el sanjiao inferior? A ver, pensemos, usemos nuestros bochos para que salgan un poquito del cuadernito. Usemos el Descendente. descendente, Desciende. exactamente, exactamente. El yao superior Y ascendente. Ascendente. ascendente, porque va hacia la piel y los músculos, pulmón y corazón. Y el yao medio es el encargado de tener asciende y desciende. Bien. Más allá de tener en claro
que según los ejes metabólicos vamos a tener órganos que van a tener un impulso hacia afuera, como el pulmón y el hígado, porque gobiernan el ki y el movimiento del ki, y órganos que van a tener más algo hacia adentro y hacia afuera, y otros órganos que van a tener hacia adentro, como el corazón y riñón, ¿no? Porque como eje metabólico interno. Máximo calor y máximo, ¿no? Bien, ahora, si yo les pregunto cuál es el sentido de ki de cada órgano, el yao superior, por ejemplo, el corazón desciende y el pulmón desciende. ¿Se entiende? Entonces yo siempre me tengo que parar qué es lo que me está preguntando y no hacerme tanto lío con eso. ¿Se entiende? Porque si no, ahí es donde... Entonces, si yo tengo un estancamiento en el yao superior, si lo veo como yao, ¿no? Entonces yo tengo que ver que ese estancamiento lo que está impidiendo es a los dos órganos internos que lo conforman como órgano hacer descender su energía. Pero como yao tiene que ir hacia afuera y hacia arriba. Tengo que mover y tengo que provocar eso. Yao inferior lo mismo, ¿no? El riñón tiene dos sentidos energéticos, ¿no? Arriba y abajo. Pero a la vez, si yo lo veo como yao, tengo que mover para que descienda y hagan desecho. Y en el yao medio siempre voy a tener que tratar de equilibrar el ascenso y el descenso. Porque van a ser los encargados del resto de los órganos. ¿Sí? Pero como yao, tienen que trabajar juntos. ¿Sí? Si tengo patología en uno, tengo que tonificar para que se eleve. Si tengo patología en el otro, en el estómago, tengo que tonificar para que descienda, por ejemplo. Entonces, siempre lo tengo que ver como de diferentes lados, ¿no? O sea, y esto no es para marearlo, sino es más para que ustedes empiecen a pensar y empiecen a, digamos, a unir el conocimiento que aprendieron el año pasado. No lo tengan como escrito, punto, ¿sí? A unir con lo que vieron el año pasado. ¿Sí? Entonces, acá. A mí me gusta también mostrarles un poco también lo que es el tendino muscular. Porque en el tendino muscular de los meridianos, de todos los meridianos, son los tendinos musculares es por los más externos, los meridianos más externos. Muchas veces se bloquean. Y ya van a aprender más adelante técnicas de desbloqueo que se utilizan con agujas transfixiantes. Y son muy útiles, porque son para dolores generalmente. Y la zona en donde duele, puedo yo trabajar sobre el estómago, en este caso, que cumple, fíjense, todos tienen un sentido ascendente, ¿sí? Los meridianos tendinomusculares siempre van de abajo hacia arriba. Y empiezan, todo bordea toda la pierna por delante, ¿ven? Y llega, si bien llega hasta la cara, porque muchos de los problemas maxilares, ¿no? Los problemas sobre todo maxilares también, de la cara, ¿no? Tiene que ver el estómago, y los voy a tratar con el estómago, llega también hacia la columna, se irradia muchas veces hacia la columna, los problemas digamos, de estancamiento del meridiano tendinomuscular de estómago. Porque cumplen, los meridianos tendinomusculares son más amplios, no son como los meridianos principales, ¿sí? Son más amplios, cubren zonas. Entonces a mí me gusta entenderlos también, porque entonces uno piensa un poco más, ¿no? O sea, no es solamente ese meridiano, los tendinomusculares hay que limpiarlos cada tanto, ¿sí? Son zonas de dolor generalmente, se estanca la energía. Entonces, de los puntos que ustedes van a, digamos, como a trabajar más, los puntos digamos, de la cara son más complejos.
esos después ustedes agarren y vean más, yo les quiero mostrar estómago 8, ¿ven? Si la persona es, como en este caso, es pelada, digamos, que lo muestran acá, que no tiene pelo, como empieza en la línea del pelo, yo tengo que contar de la línea del pelo 4,5 de la línea media, se le pide a la persona que frunza la frente. Entonces en el último pliegue, ven acá está, en el último pliegue que tiene, ahí es estómago 8. Esa medida se le toma, ¿no? Son, digamos, cosas que son útiles, porque cuando viene una persona y dice, ¿y ahora cómo hago? ¿Se entiende? Está bueno. Entonces, estómago 8 es el punto nudo de nudos que siempre les digo, para cualquier tipo de dolor de cabeza es excelente. Y se puntura obviamente en oblicuo. Y se utiliza agujas pequeñitas, ¿sí? Estos puntos son complejos, tienen que aprender muy bien a punturarlos, esos hay que hacerlos en forma presencial porque son muy complejos. Igual que toda la zona, porque acá también, siempre que van a punturar en la zona en donde están los pulmones, digamos, hay que siempre punturar en oblicuo, porque se corre peligro. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere hablar? Esperen, que voy a la zona más del abdomen, que... Los puntos, profe, que están en, ya sé que no son de estómago, pero mientras encuentra ahí la imagen, que están en la muñeca donde están las venas, ¿eso se punturan oblicuo o se punturan de ¿Cuáles? poquito para...? Y ¿Maestro Maestro del Corazón Corazón 6? 6, por ejemplo. Claro. No, no, en oblicuo no, porque usás una aguja, digamos, de acro, las chiquitas, corres Claro, las derecho. venas con el... Sí, y Claro. entra perfecto, entra bárbaro. Ese simplemente tenés que con el canuto correr la vena y correr los tendones, porque está justo en el medio de los dos tendones. Estómago 21, ¿ven? Este punto es muy importante también. Estómago 21 está a la altura de Renmai 12. Este punto es muy bueno, muy bueno. Está a 2 kun, ¿no? De Renmai 12. Para armonizar también más todavía el Yao medio. Y elimina también el estancamiento, ¿no? Es un punto muy bueno cuando hay distensión abdominal. O dolores en los hipocondrios también se utiliza, estómago 21. Este punto ténganlo presente. Otro es estómago 25. Estómago 25 está a 2 kun del meridiano, digamos, del ombligo, perdón, a 2 kun del ombligo. Y este punto es buenísimo para esmude intestino grueso. Entonces es un punto muy bueno para mover aguas también. Hay una técnica que se utiliza, estómago 25 bilateral y vaso 15, que está a 2 kun de estómago 25, también bilateral, y mueve las aguas del Yao medio. Entonces si hay calor, por ejemplo, va a despejar el calor del Yao medio, una constipación, por ejemplo. Entonces estómago 25 es muy bueno. Acá dice que regula el vaso, el estómago, los intestinos, elimina la humedad y despeja el calor húmedo. Obviamente la humedad muchas veces es muy loco, ¿no? Pero cuando hay flema estancada se elimina con agua. Es como si uno abriera una canilla, digamos, o una manguera para expulsar, digamos, para limpiar los bultos, digamos, los acúmulos, y se utiliza agua. Y este punto es muy intestino grueso. Es muy lindo este punto también para usar. Es muy útil. Yo digo lindo, pero es muy útil. Otro punto que van a usar mucho. Bueno, estos puntos obviamente
Si yo tengo, digamos, la patología ubicada de lo que es el ombligo para abajo, sería todo el yago inferior. Y si tengo la patología o el dolor ubicado del ombligo hacia la boca del estómago, digamos, sería más digestivo, ¿sí? O yago medio, por así decir. Entonces, obviamente, si yo tengo puntos de estómago, por ejemplo, que despejan el calor, como estómago 28, va a despejar el calor del yago inferior en este caso. Entonces está bueno para todo lo que es los órganos que están en ese yago, por problemas urogenitales, por ejemplo, ¿sí? Y humedad-calor generalmente son inflamaciones, son itis, ¿no? Estómago 30, ven dónde está ubicado estómago 30. Vienen las sínfisis púbicas, vienen las ingles. Algunos dicen que este punto se puede moxar. Yo la verdad que acá les dice punto de reunión con el chonmai, según algunos autores también con el meridiano de vesícula vía y punto mar de cereal. Ya después entramos ya en la zona comando que ustedes ya, digamos, lo van a tener presente, ¿no? O sea, ya lo saben. Este punto también está bueno. Es un punto importante para este estómago 34, es punto xi. Me había confundido, no es estómago 35, estómago 34 es punto xi. O sea, está ubicado 2 cum por arriba de la rótula. Esos puntos que están en las depresiones de la rótula, estómago 35, por ejemplo. Estómago 35 está en el ojo justo de la rótula. Bueno, En si el la ojo. persona tiene sobrepeso, hay que flexionarle las rodillas, hay alguna técnica No, para ubicarle. siempre, por más que no tengas sobrepeso, te conviene poner un almohadoncito, si está acostada o algo, que tenga la rodilla un poco ligeramente flexionada, porque es más fácil para vos para encontrar el punto, a tener las piernas rectas en la camilla. O sea, tenés que ponerle almohadoncitos, cositas, ¿viste? Como para que la persona cuando se acuesta tenga, digamos, una postura un poco más cómoda para vos poder encontrar bien el punto y palparlo, ¿no? El Bueno, estómago 34, ¿para qué lo puedo llegar a necesitar? estómago 34 es punto xi. ¿Qué hacen los puntos xi? Punto para los dolores, alarma de los dolores. Exacto, desbloquea el canal. Entonces tenés, ¿ves? Regula el ki de estómago, alivia las dolencias agudas, abre el meridiano y alivia el dolor. Pero es el punto local importante para trastornos de rodilla. Y la hoja en ese caso, como es para el dolor, ¿se pone dispersante o...? Sí, siempre que tenés alguna plenitud lo vas a dispersar. O si no, como neutro de última. Pero O nunca... neutro, exactamente, o neutro. Está bien. Bien. Gracias. De nada. Bueno, esperen que voy a dejar acá. Voy a detener la grabación.